De Artemio, el mando de Sendero Luminoso en el Guayaga, la mirada de las autoridades se ha concentrado ahora con mayor atención en el BRAE, controlado por los hermanos Quispe Palomino. Ahí los camaradas José y Alipio hacen de las suyas. Entre otras perlas, han levantado un ejército de niños de 11 años de edad que empuñan las armas y son adoctrinados en la ideología senderista, como ha quedado registrado en los videos que en exclusiva Carol Ruiz les mostrará esta noche. Pero además Carol ha accedido al diario en el que el camarada Alipio lleva el registro pormenorizado de cada uno de los atentados que ha cometido desde el 98 hasta el 2010. Este es material exclusivo y vamos a ver ahora la nota. Tras la captura del camarada Artemio, las miradas de alerta se han vuelto hacia el Valle de los Ríos Apurímac-N. Ahí donde aún se refugia la otra facción de Sendero Luminoso, liderada por el camarada José y secundado por el camarada Alipio. Un tipo sanguinario que es responsable de la ejecución de cada acción subversiva en esta zona del país. Esta noche usted conocerá en exclusiva el documento redactado por el propio Alipio que detalla macabramente estadísticas, los actos terroristas perpetrados desde 1999 hasta el 2010. También fotos y videos inéditos de los llamados pioneritos, la legión de niños, hijos de mandos subversivos, entre ellos el sucesor de Alipio, sus entrenamientos, el adoctrinamiento y el círculo de mujeres que los custodia. 3:15 de la tarde, cuando el avión Antonov aterrizó en la base aérea del ejército. En él eran trasladados desde Satipo los cuerpos sin vida de los 5 militares caídos el fin de semana tras un ataque terrorista. Por otro lado, el jefe de Estado, Alberto Fujimori, aclaró que son solo 5 las víctimas y no 9 como se informó ayer. Los otros 4 soldados están vivos. En octubre de 1999, 5 miembros del ejército peruano murieron en manos de Sendero Luminoso en el BRAE, en una operación que sorprendió a todos. La emboscada a estos 2 helicópteros a fines de la década de los 90, y el general Fournier fue a negociar teóricamente con el hermano de Quispe Palomino y los emboscaron y les han quitado armas con las que hasta ahora disparan a helicópteros y se han golpeado mucho, ¿no? Tras la quinta mesa de negociación, las huestes terroristas atacaron cobardemente a los militares que estaban al mando del general Eduardo Fournier. Este hecho encabeza el documento balance denominado Campañas y Contracampañas de Cerco y Aniquilamiento dentro de la tercera fase de la Guerra Popular Democrática prolongada del Perú, que el camarada Alipio redactó dejando en claro que nunca tuvieron la intención de deponer las armas. Según su análisis, durante las 5 mesas de diálogo hicieron creer al ejército peruano que tenían el control de la situación. Fournier, al estar cada vez más presionado, no iba a retroceder. Por tanto, para condicionar mejor la emboscada, le propusimos que trajera como parte de su comitiva a la combatiente Rita y Silvia, ambas prisioneras, hermana y madre del camarada José y Raúl, con el objetivo de que se confíe más y potenciara su error de subestimarnos. Desde la preparación del plan, fue manejado y embaucado por nuestros camaradas, y en plena ejecución fue manejado como una marioneta por el Comité de Operaciones del partido. Ya estaban maduras las condiciones, por lo que correspondió culminar estas mesas de diálogo con una emboscada exitosa. Una narración de los entretelones de las negociaciones, acompañado de fotografías del helicóptero Mi-17 derribado, con leyenda incluida, así como las armas arrebatadas a los militares. Pero si todas las armas que tenemos son de ustedes, le dicen a las Fuerzas Armadas, sí, y muchos de sus miembros nos venden las municiones. Creo que el esfuerzo de ellos de demostrar es que no tienen armas ni sofisticadas ni armas que puedan ser atribuidos al narcotráfico o a la compra o al mercado negro, sino que son armas que ellos llaman, entre comillas, confiscadas. Este documento enumera una a una las acciones armadas realizadas entre el 1 de enero de 1999 hasta el 27 de febrero del 2010. Así se contabilizan 31 hostigamientos a bases contrasubversivas, en especial a la base Pichis, hostigamientos a 14 patrullas militares y 6 helicópteros hostilizados, 17 tomas de pueblos, 25 trampas cazabobos, 15 enfrentamientos, entre otros actos terroristas. Hay un ejercicio pendiente, que es ver, según la columna del BRAE,
cuántas armas tienen de la policía, cuántas armas tienen de las Fuerzas Armadas, cuánta munición, porque está detallado acción por acción con el número, que hay una disciplina, ¿no es cierto?, y que hay una organización que centraliza la información. Y por eso pueden darse el lujo, entre comillas, de decir, tuvimos 5 armas acá, un fusil acá y 42 municiones. El ejercicio de contabilidad sería extenso, pues dichas acciones están rigurosamente clasificadas en las que se consignan lugar, fecha, hora, particularidades y resultados, como muertos, a los que ellos llaman aniquilados, y armas confiscadas a las víctimas. El número de fusiles, pistolas y municiones es extenso. Se ven armas que pertenecen a la Fuerza Armada o a la policía, pero también armas que no son peruanas definitivamente. Hay una buena cantidad de armas que al parecer son fusiles paracaidistas que podrían venir de otro país, y lo muestran a propósito, ¿no? O sea, la intención es mostrarlo a propósito solamente para demostrar que tienen más de lo que uno cree. Entonces también encontramos 56 emboscadas a miembros del orden y convoys, tomas de empresas como Techín, ataques, escaramuzas, campañas políticas, sabotajes y demás, que hacen un total de 251 actos subversivos. Incluyen los errores y negligencias en las que incurrieron tras un hecho. Forma parte del documento fotografías como la del soldado Marcelino Guamaní Tito, quien se ahogó en el río Pichis. Según Alipio, sus seguidores le dieron sepultura tras ser abandonado por sus propios compañeros de armas. En otras imágenes aparecen ellos mismos observando naves caídas, como la que se desplomó en Ligüina en octubre del 2009. El análisis de Alipio a la letra dice: el helicóptero del Ejército 627 se fraccionó en 2 cuando estaba por aterrizar. Una ráfaga de viento lo desestabilizó y se desplomó a tierra. Hubo varios militares muertos y heridos. La nave está estrellada por la cabina. Es seguro que el piloto ha muerto. Un suceso militar tergiversado y acallado principalmente por el nulo ministro de Defensa, Rafael Rey. Las partes débiles del helicóptero son la cabina, el rotor y toda la parte superior, porque por ahí pasan y están todo el sistema eléctrico. También es débil y explosiva la parte del tanque. Cuando se le dispara, por ejemplo, con una lanzacohete RPG, si se le hace impactar, inmediatamente el helicóptero explosiona. El cohete tiene poder destructivo y al explosionar genera calor de 3000 grados centígrados. Adicionalmente, Alipio habla de la captura del camarada Feliciano en julio de 1999 y la titula como la entrega de Feliciano al enemigo, haciendo hincapié en el deslinde de su facción con la de Abimael Guzmán. Junto a este documento también se incautaron más de 120 fotografías pertenecientes al camarada Alipio que recrean la vida cotidiana de los pioneritos. Esos niños eran justamente un gran impedimento que ha tenido siempre la fuerza del orden para trabajar y atacar masivamente un área, porque no se sabía dónde estaban los niños. Y era de alto riesgo atacar una zona donde podían haber niños y caer abatidos. Todo el contingente de niños está uniformado con polos verdes o azules y pantalones negros. En los campamentos se les enseña a sobrevivir cazando un sajino, recolectando frutas, cumpliendo las horas de estudio, que no son las que cualquier menor de su edad aprende en las escuelas. Lo que están haciendo ahí es adoctrinamiento intenso, están envenenándole la mente a esos niños. Y como reitero, si los niños son la esperanza del Perú, niños que son formados en la violencia, van a ser peruanos violentos. Este video, grabado en la extensa selva del BRAE, muestra cómo los niños y niñas, así como adolescentes, son entrenados caminando grandes distancias, cargando enseres y material de guerra para instalar su próximo campamento. Con todo su material de guerra. Son adiestrados en el uso de las armas. Esta imagen, por ejemplo, refleja la evolución del entrenamiento. 4 columnas de niñas a quienes no se les permite el cabello largo, divididas por edades. Las de la derecha, más pequeñas, llevan las manos vacías, señal que recién están iniciándose. Las que siguen portan carabinas y escopetas. En las 2 filas siguientes cargan pesados fusiles que los acompañarán en cuanta acción emprendan. Ellos han nacido en medio de las balas, corren en medio de cruzan una balacera, no tienen miedo. Entonces, cuando el niño
no solo se aprenden mejor los idiomas, ¿no es cierto? Sino también se pierde el miedo a todo eso. Estas fotos tomadas por el camarada Lipio hacen alarde de la preparación militar en aquellos adolescentes que están a punto de pasar a las filas de las columnas de adultos, es decir, a la fuerza principal. La secuencia de imágenes que está viendo demuestra cómo este joven se adapta a cualquier posición al momento de disparar el fusil. En la zona de Tintaipunco, no sé si recuerdas, el año 2009 o 2008, que fueron niños los que bajaron al final para darles el disparo final a las tropas del ejército. Fueron niños de 10, 12 años. Entonces, eso es totalmente indignante, ¿no? Pero ¿cuándo empieza este entrenamiento militar? Muchos de estos niños son hijos de algunos mandos senderistas. Así, se ha identificado a la descendencia de los 3 hermanos Quispe Palomino. José, de 9 años, y Víctor, de 10, son hijos del camarada José. Martín tiene 10 años y es hijo del camarada Raúl. E Iván, de 10 años, es hijo del camarada Gabriel. El ejército ya tiene identificados a otros niños. ¿Qué va a pasar cuando un miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía, en medio del fragor, en medio del enfrentamiento, se encuentre cara a cara con un menor de edad armado? Ese es el gran problema y uno de los factores limitantes para que pueda ampliarse las operaciones militares, ¿no? O intensificarse en algunas zonas. Entonces es un tema muy delicado realmente, muy delicado y sensible para la fuerza del orden, porque tienen que ser doblemente cuidadosos para evitar que pueda un niño ser abatido, ¿no? Este bebé es el hijo del camarada Lipio y desde que empezó a caminar no conoce otra cosa que las armas. Aquí su primer juguete es un fusil de madera. Levanta el puño sin siquiera saber la razón y viste una camiseta de la escuela popular. Este pequeño siempre está acompañado por una joven, quien sería su madre, y cuidado por la abuela paterna, Julia Casafranca. Ese menor también sonríe al lado de otra mujer que forma parte del grupo que custodia con recelo el crecimiento de los bebés. Muchos de los jóvenes han nacido en medio de las balas y de la guerra. Cuesta decirlo, pero sin ningún ánimo displicente, pero ellos, los jóvenes, los hombres que hoy siguen a José, tienen de 32 años, nacieron cuando esto se iniciaba y toda su vida la han vivido en medio de balas. Estas son generaciones que crecen en medio de la ignorancia y el resentimiento, a quienes ideologías insanas privan de inocencia, de una infancia feliz y de una vida digna para seguir por el camino de la violencia.